Hola, soy Park Son, su mentora de psicología. Desde hace tiempo he recibido muchísimos comentarios pidiéndome que recomiende algunos libros. He visto que me piden que recomiende buenos libros e incluso que haga reseñas, pero hay razones por las que no lo he hecho hasta ahora. La primera razón es que tengo muchísimos contenidos que quiero compartir directamente con ustedes, y todavía hay muchísimos más. Por eso, al priorizar esos temas, naturalmente no he tenido tiempo para hacer vídeos de recomendaciones o reseñas de libros. Además, soy de las personas que tienen mucho cuidado en recomendar libros, porque cada quien tiene diferentes situaciones y condiciones, así que decir que alguien debe leer un libro en particular. Decir algo así puede ser, de alguna manera, un comentario un poco irresponsable, por eso me ha costado decirles que lean necesariamente un libro específico. Por eso, si alguna vez hago una reseña de un libro para ustedes, será de un libro realmente importante, es decir, uno que de verdad me gustaría que todos leyeran. Ya antes, en otros canales o cuando me he encontrado con otros youtubers, les he recomendado 3 libros. ¿Verdad? Si vemos esos 3 libros, uno es Conoce a Ji San-sin en la era de la guerra económica. Ese lo escribió el profesor Ji Yong-e, ¿y cuál fue el otro que recomendé? El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y otro es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Esos 3 libros, por supuesto, son lecturas que me gustaría que todos leyeran, sin importar en qué campo trabajen, al menos deberían leer esos libros. Hoy tengo un libro que realmente quiero recomendarles con confianza. De verdad, estoy muy seguro de este libro. Hice que todos mis alumnos del curso de discipulado de por vida en el centro lo leyeran, y también hicimos presentaciones sobre él, pasando un tiempo excelente. Pero primero, déjenme presentarles el libro. Lo pueden ver bien. Se llama Durante 7 años conocí a los mejores del mundo. Está escrito por un hombre llamado Alex Banayan, y ante todo, me gustaría que todos los jóvenes leyeran este libro. Eso incluye a quienes se consideran jóvenes de espíritu. Sin importar la edad, si crees que eres joven, y especialmente si eres alguien que quiere darle la vuelta a su situación actual y vivir una vida increíble, de verdad te recomiendo que leas este libro. Cuando recomiendo libros, suelo dividirlos en 2 categorías, los que definitivamente deberías comprar y tener, y los que puedes leer simplemente yendo a la biblioteca. Lo hago así porque yo mismo he leído muchísimos libros en la biblioteca. Cuando la deuda de mi padre superó los 200 millones, en mis 20s, aunque le di todo lo que tenía a mi papá, hasta que empecé a ganar bien, todos los libros los leía en la biblioteca. Así que, aunque no gastes dinero en comprar libros, si vas a la biblioteca puedes leer todos los que quieras. Pero en mi opinión, creo que sería mejor que compraran este libro si pueden. Porque cuando lees un libro, suelo doblar las páginas importantes y subrayar muchas partes. Y este libro seguramente tendrá muchísimas partes así. Por eso, incluso mis alumnos del curso de discípulos de toda la vida dicen, vaya, me agradecieron por presentarles este libro, así que se lo recomiendo con confianza. De verdad, asegúrense de leerlo al menos una vez. Y si lo compran para leerlo, mucho mejor. Parece que este libro se vendió bastante en Estados Unidos. Aunque en Corea no se vendió tanto, parece que ya fue un bestseller en Estados Unidos, más de lo que uno pensaría. El título original es The Third Door, o sea, la tercera puerta, y lo que significa es que, generalmente, el autor usa la metáfora de entrar a un club nocturno para explicarlo. O sea, cuando la gente entra a un club, el 99% hace fila. Hay personas que piensan, algún día, después de esa persona, seguro podré entrar, y se quedan haciendo fila. Pero hay un 0, algo por ciento que entra por la entrada VIP, gracias a sus contactos. Y luego, el 0,1% entra por la tercera puerta, la Third Door, que es de lo que habla el libro. ¿Qué es esa tercera puerta? Es como encontrar una rendija en la ventana de un edificio donde no hay guardias y colarse por ahí. No es que seas un ladrón, sino que, para lograr tu objetivo, en vez de ir por el camino que toma todo el mundo, eliges esa tercera puerta. Se refiere a las personas que entran por ese camino alternativo. Mientras leía este libro, sentí que las acciones que tomé cuando era joven eran muy similares a las que se describen aquí. Además, todas las personas exitosas que conocemos, desde Bill Gates hasta Steven Spielberg, este autor realmente ha conocido a muchas de esas figuras importantes. Y hacerlo a una edad tan joven, eso en sí mismo no es nada fácil. En esos casos, uno puede pensar, quiero conocerlo, y puede enviarle un correo electrónico o seguir esperando en la fila. Y si eres un VIP, o si tu padre o alguien cercano es una persona muy importante, puedes conocerlos gracias a tu estatus. Pero esta persona no tenía nada de eso, y aún así, siendo joven, logró entrar por la tercera puerta, la Third Door. Pero lo interesante es que no fue solo esta persona quien actuó así. Cuando yo también creé algo que no existía en nuestro país, como la clase de psicología, una clase que no existía en Corea, recuerdo que cuando me lancé a la oficina del director, primero me preparé mentalmente con mi propia visión de la vida y de las personas, controlando bien mi mente antes de entrar.
Pero incluso en ese momento, no era que tuviera miedo de los guardias de seguridad, sino que aprovechaba el momento en que se distraían un poco para entrar rápidamente. Tengo recuerdos de hacer cosas así. La verdad, lo hacía seguido. Así que, al tener la oportunidad de enfrentarme directamente con los directores y las personas ocupadas, en ese estado, fui convenciendo uno a uno de manera sistemática y lógica con mis conocimientos, transmitiéndolos bien, y así pude conseguir nuevas oportunidades. Esos recuerdos siguen viniendo a mi mente una y otra vez. Si lees este libro, realmente, si deseas algo con mucha intensidad, si realmente anhelas algo, en vez de simplemente seguir el camino que todos toman, si de verdad lo deseas, deberías intentar buscar esa tercera puerta, hacer cosas que los demás no se atreven a hacer, y así convertirte en una persona capaz de conseguir y conquistar lo que quiere. Eso es mucho más admirable y valioso. De hecho, a menos que vayas por esa tercera puerta, es prácticamente imposible lograrlo. Si no tienes la mentalidad de entrar por esa tercera puerta, si no eres capaz de actuar de esa manera y solo esperas a que la oportunidad llegue a ti en el orden establecido, la mayoría de las veces nunca obtendrás esa oportunidad. Hay muchísimos ejemplos de esto. Las anécdotas que vivió Alex Vanayan para poder conocer a esas personas tan increíbles. Todo eso lo podría contar una por una, pero como sería un poco spoiler, prefiero que lo lean ustedes mismos y sientan cómo les late el corazón y experimenten esas emociones. Así que no voy a entrar en detalles, pero, por ejemplo, incluso alguien como Steven Spielberg, uno de los grandes maestros del cine de su época, también fue rechazado cuando intentó convertirse en director de cine siendo joven. Pero a pesar de haber sido rechazado, no abandonó su sueño de llegar a Hollywood. En una ocasión, mientras estaba en un tour en autobús por Hollywood, aprovechó una parada para ir al baño, se metió allí y no salió hasta que el autobús estuvo a punto de irse. No salió hasta que el autobús se fue, y siendo adolescente, después de eso, empezó a deambular por ahí, merodeando por los alrededores. Por todos los estudios, de un lado a otro. Así, fue estableciendo relaciones personales de manera natural con algunos directores famosos, mostrándose de la mejor manera posible, y hasta consiguió un pase de acceso, el pase 317. Incluso después de que ese pase 317 expiró, simplemente lo modificó un poco, como si lo hubiera falsificado, extendiendo el periodo, y luego, al pasar con confianza, saludaba al guardia de seguridad con un hello, sonriendo como si fuera un empleado más. Entonces, el guardia también le sonreía y lo dejaba pasar pensando que era parte del personal. Ese tipo de cosas, incluso ese gran maestro las hacía en su juventud. Así, basándose en estas experiencias, fue consiguiendo oportunidades cada vez mejores y obtuvo conocimientos mucho más vivos y directos. Luego, al captar la atención de ese director, hizo un cortometraje que conmovió tanto al director que casi lo hizo llorar, y así siguió conectándose con esos grandes maestros, hasta convertirse en el director más joven en firmar un contrato con Universal Studios. Al ver este tipo de cosas, no deberíamos simplemente considerar a las personas que recordamos como grandes, sino como personas que hicieron cosas extraordinarias. Personas que, siendo relativamente jóvenes, mostraron acciones grandiosas que otros no podían hacer. Debemos entender que, a partir de eso, llegaron a ese nivel, a esa posición y reconocimiento que hoy percibimos como algo increíble. Así que, si ustedes también quieren ser reconocidos como personas extraordinarias, deben aprovechar activamente esta llamada tercera puerta. Yo mismo dije que también utilicé mucho esto cuando era joven. Por eso, aunque ahora se pueda conocer a buenas personas o a personas extraordinarias simplemente por el acceso VIP y no necesariamente por la tercera puerta, si yo no hubiera aprovechado esa tercera puerta cuando era joven, seguramente no habría podido establecer relaciones fácilmente con esas personas que hoy en día todos consideran tan destacadas. Por eso, la tercera puerta, eso es algo que siempre deben tener presente y preguntarse, ¿la estoy buscando? Si no has intentado buscar esa tercera puerta hasta ese punto, tienes que pensar que realmente no lo has intentado de verdad. Pero como los demás ni siquiera consideran la existencia de la tercera puerta, simplemente siguen el camino obvio que todos toman, y si eso no funciona, piensan que no se puede lograr. Y si no tienes conexiones, ¿verdad? La segunda puerta. Si no existe esa puerta por la que puedes avanzar con contactos, no se puede lograr. Pero si existe una tercera puerta, este libro, al leerlo, hizo que mi corazón latiera fuerte. Y en este libro, hay alguien a quien presté aún más atención que al autor, Alex Vanayan, y es una persona llamada Elliot. Elliot, que es como un mentor para Alex Vanayan y también un joven empresario, al principio era una persona común y corriente, pero aquí se puede ver claramente cómo fue creciendo y convirtiéndose en alguien importante al aprovechar al máximo la tercera puerta. De hecho, déjame explicarte algo. Cuando Elliot creó algo parecido a una agencia de publicidad, dejó la universidad siendo estudiante y llamó a la empresa para preguntar por un contrato publicitario. ¿Con quién debo hablar? No me interesa. Vamos a romper con esto. Por supuesto. Pues bien, nos vemos la próxima vez. ¿Quién es el gerente de publicidad? Soy el director de marketing. ¿Puedo hablar contigo un momento? Lo siento, no estoy interesado. Haz clic. Elliot está llamando a otra empresa nuevamente. Así que hola aquí. ¿Quién es el director de marketing? Este es Smith. ¿Puedo hablar contigo un momento? No,
eso no es posible. Hacer clic. ¿Sientes que te rechazan así todo el tiempo? Pero ahora escribiré todo eso y luego llamaré a la misma empresa unos días o una semana después y la saludaré con la voz más profesional que pueda. Director Smith, por favor. Sí, solo un momento. Pronto la llamada se conecta y de esta manera vas conociendo a las personas una por una. Si no lo hubiera intentado en la práctica, no habría podido mejorar paso a paso. Pero si empiezas a cometer errores y aprender de ellos desde joven, después de eso empiezan a surgir los métodos adecuados dentro de ese proceso. Y también, como se menciona en la página 151, hay empresarios mayores que se convierten en tus clientes, que de manera natural te ayudan a suplir tus carencias, te orientan y además lo hacen sin cobrarte, incluso llegando a ser tus propios clientes. Por eso, cuando te lanzas directamente a hacer algo desde joven, hay muchos adultos que piensan que esa actitud en sí misma es admirable. Así que pueden ayudarte de esta manera, ¿verdad? Incluso siendo clientes, a veces te dan consejos útiles, diciendo, no es así como lo hacen los jóvenes, ¿verdad? Te enseñan que hay una manera mejor de hacerlo, y así puedes obtener esa buena fortuna adicional. Por eso, lanzarse a hacer algo desde joven tiene un significado muy especial. Y bueno, solo voy a hablar hasta la página 161, hasta aquí. Esta parte es usualmente lo mejor, mírenla. Vas a una universidad prestigiosa, haces prácticas, te gradúas, consigues trabajo, asciendes, ahorras dinero cada año para irte de vacaciones, trabajas hasta el próximo ascenso y así vives toda la vida. Vas avanzando poco a poco por etapas previsibles. Todos viven así, de manera generalmente predecible. Pero esto lo dice Eliot, las personas exitosas no viven así, ellos llevan una vida exponencial, no avanzan paso a paso, sino que se saltan etapas. La gente dice que hay que prepararse adecuadamente, acumular mucha experiencia y solo entonces se puede aspirar a algo verdadero. Nuestra sociedad enseña la mentira de que necesitas X, Y y Z para cumplir tus sueños. Todo eso es una tontería. La única persona de la que necesitas permiso para vivir una vida exponencial eres tú mismo. Esta frase es realmente genial. Yo lo puedo expresar así, vive una vida multiplicadora. O sea, vive una vida exponencial. No una vida de sumas, sino una vida de multiplicaciones, donde puedes crecer varias veces más. Decidí vivir así, y por eso, desde joven, hice cosas que otros no pensaban o no se atrevían a hacer. Así fue como me convertí en un consultor psicológico que puede ganar decenas de millones al mes, y por eso ahora vivo muy feliz. Por eso, hace unos días también subí a un vídeo la frase que tenía en mi perfil de KakaoTalk. Puedo hacerlo porque otros no lo hacen, y aunque los demás no lo hagan, yo sí lo hago. Creo que gracias a este tipo de pensamientos y a llevarlos a la práctica, puedo vivir felizmente como quiero ser. Así que, en realidad, para vivir una vida exponencial, a quienes realmente hay que pedir permiso no es a los demás. Es a ustedes mismos. Si realmente lo desean, si quieren vivir una vida exponencial y asombrosa, no tienen que pedirle permiso a los demás. Lo que deben hacer es conocer rápidamente a expertos en ese campo, lanzarse de lleno y atacar esa tercera puerta, esa puerta alternativa. Eso es lo que deben conquistar. Y además, mientras reciben retroalimentación directa y acumulan experiencia a través de la práctica, así es como pueden desarrollar una fuerza aún más poderosa. ¿A quién le tienen que pedir permiso para eso? A ustedes mismos. Por eso, cuando los demás ven que están preparados y que viven con tanta pasión, los reconocerán como personas apasionadas, y si tienen la capacidad, los ayudarán y no podrán evitar convertirse en sus clientes. Ustedes deben saber que la gente reaccionará así ante ustedes. En este libro, además de lo que les estoy diciendo ahora, hay muchísima sabiduría. Creo que sería mejor que lo lean ustedes mismos. Si les digo una cosa más, se menciona lo siguiente. Larry King, es un famoso presentador estadounidense. Larry King dice que a la gente le gusta la gente. Esta frase también tiene mucha resonancia y es muy buena. Es una frase genial. A la gente le gusta la gente. No es que a las personas les gusten todas las personas, sino que les atraen aquellas que tienen una historia, y no una historia predecible, sino una que realmente pueda captar toda la atención y concentración. Por eso, ustedes también tienen que crear una historia así. No se trata solo de hacer lo que todo el mundo hace, sino de hacer cosas que otros no pueden o no suelen hacer, y luego compartir esa historia con los demás, difundirla. Entonces, eso de que a la gente le gusta la gente, no es simplemente escribir en una hoja de papel, como en una solicitud de empleo, quién eres, qué habilidades tienes, y esperar que eso te abra la primera puerta. Para mí, eso nunca encajó realmente conmigo. Porque mis ideales, sueños y misión son demasiado grandes, y es obvio que una simple hoja de papel no puede contener todo lo que soy. Así que sentarme a escribir mi currículum en ese papel y esperar a que lo acepten, sinceramente, sentía que era algo que jamás podría hacer. Por eso, decidí que iba a reunirme directamente con la persona que toma la decisión final y contarle, con total sinceridad, cómo he vivido y cómo me he preparado, y seguiría hablando hasta que esa persona realmente sintiera mi autenticidad.
Creo que eso es lo correcto, y también pienso que es una acción adecuada tanto para mí como para mis sueños e ideales. Así que, amigos, aunque leí este libro ya de mayor, en mis 40s, desde mis 20s ya tenía estos pensamientos y actuaba de esta manera, y por eso vivo feliz. Lo repito, todos los jóvenes que están viendo esto, y también aquellos que, aunque no sean tan jóvenes, se sienten jóvenes de corazón, por favor lean esto, no lo pospongan más y tomen acciones decididas para atravesar esa tercera puerta sin dudar. Después, esas acciones pueden compartirse ampliamente, ya sea en YouTube, en algún blog, aunque YouTube probablemente sea lo mejor. De esa manera, ustedes pueden dar a conocer su historia a mucha gente. Y si tienen una historia así, se volverán más seguros de sí mismos y les resultará cada vez más fácil acercarse a los demás. Solo es difícil al principio, a medida que lo hagan más, se volverá algo natural y no les costará nada. Bueno, hoy les he hecho una reseña breve, tratando de no dar spoilers, para recomendarles esto. Así que véanlo y luego, si quieren, dejen sus impresiones o comentarios, y si puedo, también les responderé. Bueno, si el vídeo les ha sido útil, por favor suscríbanse, denle like y activen la campanita. De vez en cuando encuentre libros realmente buenos, les haré reseñas como esta, sin spoilers. Así que, ánimo siempre. Muchas gracias.